Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros, nuevamente para contaros aquellas cuestiones que sabemos que os gustan. En esta ocasión os vamos a hablar de una maquinita. Una maquinita que algunos dicen que es inofensiva y otros dicen que es una maquinita absolutamente perniciosa. Concretamente es esta que veis aquí. Esta maquinita recibe el nombre del HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, o Programa Activo para la Investigación de las Auroras en Alta Frecuencia. Algunos os estaréis preguntando qué es exactamente esto. Vamos a explicároslo. En primer lugar, deciros que está situado en Alaska, en un pueblecito cuyo nombre es Gakona. No está muy cerca del pueblo, porque se encuentra a una distancia considerable. En esta zona, que veis dentro del gráfico, lo que hay es un montón de antenas. Antenas gigantes, no penséis que son pequeñas. Esta es la zona donde están las antenas. Y este punto de aquí, digamos que es la zona donde se encuentra el centro de control. El HARP necesita mucha energía para poder funcionar, y es por ello que se ha instalado una central térmica en sus proximidades, que le suministran de energía a todas estas antenas. La central produce un montón de megavatios, y algunos dicen que hasta gigavatios. Estos gigavatios son lanzados con un enorme tren de ondas a la atmósfera, y utilizan una característica muy curiosa de la que vamos a hablar luego. Hoy nos vamos a centrar no sobre el HARP, ya que dentro de poco el HARP lo van a cerrar, lo van a clausurar. El HARP va a ser historia. Pero no penséis que el proyecto termina, sino que quizás lo que están haciendo es sustituirlo por otro tipo de cuestiones. También me gustaría deciros que no penséis que solo Estados Unidos tiene un HARP. Hay muchos HARP en el mundo, y algunos mayores que este. Este llega a tener aproximadamente unos 400 metros de longitud, casi es un cuadrado. Casi 400 por 400. Pero hay, como ya he dicho, otros HARP por el mundo, y nos vamos a centrar en esos. Esas antenas que podéis ver aquí son más o menos de este tipo. Son enormes, muy grandes. Podéis ver aquí en esta zona un contenedor. Un contenedor de los que se utilizan de transporte. Digamos que una persona podría tener este tamaño aproximadamente. Este burdo dibujo que estoy haciendo. Aproximadamente. Así que os podéis hacer una idea del tamaño de estas inmensas antenas. Tal vez el tipo hubiera sido menor incluso a este que estoy dibujando. Las antenas son enormes y, como ya he dicho, tienen una central. Pero vamos a explicar a aquellos que no conocéis el HARP qué es lo que hace exactamente. Bien, en primer lugar, deciros que el HARP es un sistema que, según algunas fuentes oficiales, única y exclusivamente se utiliza para las comunicaciones a larga distancia y también para hacer prospección geológica del terreno. El HARP se aprovecha de una curiosa capa atmosférica. Una capa atmosférica que recibe el nombre de ionosfera. Así se llama, ionosfera. Esta es la ionosfera. La ionosfera es una capa que funciona como espejo para ciertas cuestiones. Y el HARP, que aproximadamente lo podríamos situar en este punto, podría o nunca podría superar, digamos que, la línea del horizonte, debido a que la curvatura de la Tierra impide que pudiera superar la línea del horizonte. Podría llegar a alguna zona o algunos kilómetros en cuestión. Lo cierto es que si el HARP quisiera mandar un tren de ondas a este punto, no lo podría hacer de manera directa. Es por ello que el HARP utiliza un sistema que es rebote ionosférico. Lo que hace es lanza un tren de ondas concretamente a este punto y rebota en la ionosfera hasta llegar o alcanzar el punto de destino. Eso es lo que hace el HARP. Y por supuesto, como ya he dicho antes, utiliza muchos megavatios. Esos megavatios no solamente pueden dirigirse a un punto. Esos megavatios podrían dirigirse, por supuesto, a cualquier otro punto. Podríamos pensar que el HARP puede lanzar este tren de ondas a cualquier parte del planeta. Y no penséis que solo puede hacer un rebote. Podría hacer varios rebotes y llegar a cualquier parte que os imaginéis. No tiene limitación.
Como ya he dicho, las fuentes oficiales dicen que se utiliza para las comunicaciones con los submarinos. Los submarinos, cuando están a una gran profundidad, necesitan comunicarse y para ello utilizan el HARP, quien les sirve como una especie de antena receptora. También son capaces de ver lo que hay en el subsuelo en zonas determinadas utilizando lo que se denomina técnica de tomografía. Son capaces de ver lo que hay dentro de las capas del subsuelo de la Tierra. Pero el HARP hace alguna cosa más. Si lanza tantos megavatios a la atmósfera y el punto lo centrase o su foco lo centrase sobre una zona determinada, aquí produciría, por supuesto, un aumento de temperatura importante, un importante aumento de grados. Y evidentemente al hacer un aumento importante de grados crea una alta presión. Esas altas presiones atmosféricas pueden producir estados bastante curiosos que parece ser que han sido localizados. En resumidas cuentas, el HARP podría modificar el clima. No solo lo digo yo, lo dice incluso la propia patente del HARP, desarrollada por Bernard Islum, quien fue su inventor, aunque en realidad es una variante de otro inventor que muchos de vosotros conoceréis y cuyo nombre es Nikola Tesla. Vamos a explicaros qué es lo que se ha podido encontrar concretamente con el HARP. Unas extrañas formaciones, digamos que atmosféricas, bastante anormales. Acordaos de este dato. Al calentar una zona, lo que produciría es una especie de agujero de alta presión, mandando las nubes a otra dirección. Pero vamos a mostraros qué efectos se han encontrado con radares satelitales que han podido fotografiar esos efectos que produce el HARP. Vamos a ello. Veréis, esta imagen que aparece aquí es una imagen infrarroja satelital recibida por alguno de los satélites que tiene Estados Unidos en estos momentos en el espacio. Es una imagen que ya tiene bastantes años. Concretamente esta fotografía no es demasiado vieja, estoy viendo que concretamente esta es del año 2013. Si observáis detenidamente, veréis cómo en esta zona las nubes han formado una especie de explosión. Como que algo sucediese aquí que lanzase o generase un tren de ondas calorífico, que es lo que produce el HARP, concretamente en esos puntos. Si nos fijamos en otras ubicaciones o otras fotografías, podemos ver que el HARP parece ser que también es capaz de generar ese tipo de formaciones, como la que habéis visto aquí, en redondo. Veréis, esto fue grabado en 1999 y hace esas formaciones que son recogidas por el radar, concretamente por el radar meteorológico de algún satélite. Concretamente la zona a la que me refiero es la que os estoy indicando. ¿Habéis visto ese círculo que aparece? Pues ese círculo es un extraño fenómeno y muchos alegan que es producido por el HARP, debido al efecto que antes os he explicado. Vamos a poneros otro ejemplo. Este ejemplo es también bastante gráfico. Fue grabado en 1999 y, como veis, también aparecen los movimientos del 21 de enero de 1999. Aparecen los movimientos o las grabaciones del radar satelital y aquí en esta zona una explosión, concretamente en el estado de Texas. En esta zona, lo podéis ver. Es como que alguien hubiera lanzado un tren de ondas, hubiera calentado la ionosfera o hubiera calentado una capa superior de la atmósfera y hubiese producido un movimiento o alzamiento de todo lo que es la presión atmosférica circundante, generando este efecto circular. Esto, por supuesto, es totalmente artificial, como se puede ver. Las nubes tienen formas irregulares y, sin embargo, aquí no. Vamos a ver otra fotografía. Esta fotografía es del año 1998. Y es un mosaico en el cual aparece también, vemos aquí el estado de Texas, y vemos dos puntos o tres en los cuales aparece el efecto del HARP, como una explosión atmosférica, una alta presión que de repente aparece y posteriormente desaparece. Vamos a ver otro sitio, otra fotografía. Esta concretamente está situada al norte de Estados Unidos, al noreste más exactamente. Y veis nuevamente el efecto. Fue grabada en el año 2001. Y por supuesto el HARP seguía funcionando. Aquí aparece ese efecto de alta presión. Y en el centro, como podéis apreciar, es como que se produjese una especie de ojo de huracán. Esta, como veis, no es una zona en la cual especialmente abunden los huracanes, por no decir que ni siquiera existen por aquí, o por lo menos en la actualidad. Vamos a ver más fotografías o más tomas. Esta es otra en la cual aparece también una zona de Estados Unidos, una fotografía efectuada en el año 2001, y se puede ver esa formación circular. Es una instantánea.
no podéis ver la animación, pero se ve claramente cómo ha generado esa formación circular producida por las altas presiones. Esta es otra fotografía. Concretamente está efectuada en Australia. Como podéis ver, el campo de influencia del HAARP es muy grande. Esta otra fotografía también es de Australia. Y también aparece ese extraño fenómeno. Ese extraño círculo con las nubes que hay alrededor que han sido, digamos que atacadas, entre comillas, por esas altos trenes de ondas energéticos. Otra fotografía, que es la que aquí veis, demuestra, o en la cual se puede ver, efectuada en el año 2013, el 23 de octubre, se puede ver varios puntos o varios focos donde el HAARP ha actuado, generando estos extraños fenómenos circulares que podéis ver aquí. Y por último, os vamos a poner un ejemplo de alguien que nos dijo que esto correspondía a un efecto producido por el HAARP. Esas extrañas nubes circulares que veis aquí son más o menos lo que aquí aparece. Yo he tenido ocasión de ver una de estas nubes. Realmente el cielo parece o se vuelve totalmente siniestro. Se ha creado una zona de alta presión y alrededor las nubes se van recogiendo, se van marchando. Una cosa muy extraña. Pero no penséis que el HAARP, esa tecnología, está desapareciendo porque vayan a cerrar este año o el que viene el HAARP que hay en Gakona, en Alaska. No. Hay muchísimos HAARPs. Un montón de ellos alrededor del mundo. Y algunos de ellos absolutamente revolucionarios, de los cuales se habla muy poco. Y aquí en este vídeo os vamos a hablar de los temibles HAARPs chinos. ¿Sí? ¿Habéis oído? Los chinos también tienen esta tecnología de comunicaciones a larga distancia o control climático. Es una máquina muy diversificable, ya que algunos alegan que es capaz, por supuesto, de lanzar trenes de ondas sobre superficies en las cuales los ciudadanos o algunas personas vivan, generando en ellos algunos estados de ansiedad o estados anímicos concretos. Podría poner histérica a alguna zona de la población, o podría directamente, bueno, pues incluso afectar a los pájaros. Es por ello que en algunos sitios se ha visto gran cantidad de murciélagos muertos, porque posiblemente los haya pillado sobre una zona similar a esta. Al caer un tren de ondas directamente sobre una zona, esa zona recibe ese impacto de ondas con esa cantidad de megavatios o gigavatios capaz de fulminarlo todo. De ahí que muchas personas digan que hayan visto muchos pájaros muertos, muchas abejas muertas en zonas y ubicaciones totalmente distintas. Algunos dicen que son las ondas Schumann, otros piensan que es el HAARP. El enigma está ahí. No sabemos exactamente cuál es el propósito, pero lo cierto es que esa máquina, como ya he dicho antes, está funcionando en estos momentos, pero va a ser cerrada. Vamos a hablar de los HAARPs que hay alrededor del mundo, y para ello vamos a utilizar nuestro mapa preferido en 3D.